Hola, buenas tardes. Soy la profesora Violeta Méndez Solís y en esta ocasión para las jornadas europeas voy a presentar la siguiente ponencia. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Bien. Mi ponencia se titula El futuro de la Unión Europea con respecto al cambio climático. Bueno, como sabemos, el calentamiento global se refiere al aumento de la temperatura del planeta debido al aumento de las actividades industriales y en consecuencia esto ha llevado que los gases de efecto invernadero se concentren en la atmósfera, lo que ha llevado a un aumento en el calor de toda la Tierra, debido a que estos gases atrapan el calor y lo regresan, lo reflejan hacia la Tierra. Y bueno, esto en realidad ha tenido diversas consecuencias sobre el planeta Tierra, ¿no? Entonces, los últimos datos presentados por científicos destacados muestran cambios sin precedentes en el clima mundial. Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el calentamiento de la Tierra está provocando mayores cambios en los modelos de precipitación, los océanos y los vientos en todas las regiones del mundo y en algunos casos de manera irreversible. Para Europa, el informe prevé un aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las olas de calor marinas, y advierte de un aumento de 2 grados de la temperatura tendrá efectos críticos para la naturaleza y las personas. El aumento de las temperaturas y la intensificación de los fenómenos meteorológicos también se traducirá en enormes costos para la economía de la Unión Europea y mermará la capacidad de los países de producir alimentos. Sin embargo, según los científicos, la acción humana puede cambiar el curso de los acontecimientos. Si se reducen de manera inmediata, rápida y a gran escala las emisiones de gases de efecto invernadero, y si se logra cero emisiones netas de dióxido de carbono, es posible limitar el cambio climático y sus efectos. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Unión Europea al cambio climático? Bueno, hay diferentes objetivos y se ha generado una nueva legislación, ¿no? La Unión Europea ha adoptado legislación ambiciosa en diferentes ámbitos de actuación para cumplir sus compromisos internacionales en materia de cambio climático. Los países de la Unión Europea han fijado objetivos de emisión vinculantes para sectores clave de la economía, con el fin de reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2017, la Unión Europea ya había reducido sus emisiones de casi el 22% con respecto a niveles de 1990, consiguiendo así 3 años antes de lo previsto su objetivo de reducción de las emisiones previstas para 2020. En diciembre del 2020, en consonancia con el compromiso de la Unión Europea de aumentar su ambición climática, con arreglo al Acuerdo de París, los dirigentes de la Unión Europea refrendaron un objetivo vinculante para la Unión Europea de reducción interna neta de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 55% de aquí al 2030, con respecto a los valores de 1990, un incremento sustancial en comparación con el objetivo anterior de la Unión Europea de reducir las emisiones en un 40% para el 2030. En abril de 2021, el Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo provisional sobre la Ley Europea del Clima, cuyo objetivo es consagrar en la legislación el objetivo de reducción de emisiones para 2030. Y el acuerdo fue adoptado por los ministros de la Unión Europea en junio de 2021. Esta mayor ambición climática, además de requerir una transformación de la industria de la Unión Europea, se logrará impulsar el crecimiento económico sostenible, crear empleos, generar beneficios en materia de salud y medio ambiente para los ciudadanos de la Unión Europea y contribuir a la competitividad global a largo plazo de la economía de la Unión Europea mediante la promoción de la innovación en tecnologías ecológicas. ¿Cuál es la perspectiva a largo plazo? Una Unión Europea climáticamente neutra
de aquí al 2050. Exactamente un año antes de fijar el nuevo objetivo de reducción de emisiones, los dirigentes de la Unión Europea refrendaban el objetivo de alcanzar una Unión Europea climáticamente neutra de aquí al 2050 durante una reunión del Consejo Europeo. Dicho objetivo supone que de aquí al 2050 la Unión Europea reducirá drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero y buscará formas de compensar las emisiones inevitables restantes. Lograr el equilibrio de cero emisiones netas beneficiará a las personas y al medio ambiente y limitará el calentamiento global. En sus conclusiones de diciembre de 2019, el Consejo Europeo subrayaba que la transición a la neutralidad climática brindará importantes oportunidades para el crecimiento económico, los mercados, el empleo y el desarrollo tecnológico. Los dirigentes de la Unión Europea reconocían además la necesidad de instalar un marco facilitador que asegure una transición eficiente en términos de costes, socialmente equilibrada y equitativa. El mecanismo para una transición justa, creado recientemente, garantizará que se presente un apoyo diseñado a medida a las regiones y los sectores que se enfrenten a retos particulares en el marco de la transición climática. Los dirigentes destacaban que la acción por el clima debe integrarse en todos los sectores de actuación y reiteraban la firme determinación de la Unión Europea de cumplir sus compromisos. Asimismo, subrayaban que se necesitarán importantes inversiones públicas y privadas para encaminar a la Unión Europea hacia la transición y que en este contexto el siguiente presupuesto a largo plazo de la Unión Europea contribuirá significativamente a la acción por el clima. Con el acuerdo sobre el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para 2020-2027 y el instrumento Next Generation Estados Unidos, al menos el 30% del gasto total debe destinarse a proyectos relacionados con el clima. Con respecto al Pacto Verde Europeo, quiere decir traducir los objetivos en acciones, el Pacto Verde traza el plan y la hoja de ruta para que la Unión Europea haga realidad sus ambiciones climáticas. Reconoce la necesidad de que todas las acciones y políticas de la Unión Europea participen en la consecución de la neutralidad climática y establece una hoja de ruta para iniciativas legislativas y no legislativas que ayuden a la Unión Europea a alcanzar este objetivo. Dichas acciones atañen a sectores como la industria, el transporte y la movilidad, la energía y el sector financiero. La Ley Europea del Clima, que ocupa un lugar central del Pacto Verde Europeo, convertirá los compromisos políticos de la Unión Europea en materia de clima en una obligación jurídica. Dicho acto legislativo establecerá el marco de las medidas que han de adoptar la Unión Europea y sus estados para reducir progresivamente las emisiones y alcanzar en última instancia la neutralidad climática en la Unión Europea de aquí al 2050. Ahora bien, la Unión Europea aboga firmemente por la ambición climática tanto en los foros internacionales como en sus relaciones bilaterales con países no pertenecientes a la Unión Europea. Junto con sus Estados miembros, la Unión Europea es el mayor proveedor de financiación para la lucha contra el cambio climático del mundo. Los fondos sustentan proyectos y actividades relacionados con el cambio climático en los países en desarrollo para facilitar su transición ecológica y hacer frente a los efectos adversos del cambio climático. De este tamaño de importancia tiene la Unión Europea y su trabajo para disminuir las emisiones de efecto invernadero y aportar a la mitigación del cambio climático. Finalmente, y como conclusión, la lucha contra el cambio climático es imprescindible para el futuro de Europa y del mundo. La Ley Europea del Clima consagra en la legislación el objetivo de la Unión Europea de alcanzar la neutralidad climática de aquí al 2050, que está en consonancia con el compromiso adquirido para la Unión Europea y sus Estados miembros con la firma del Acuerdo de París en 2015. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, tengo mucho gusto en saludarles en mi presentación que voy a llevar a cabo en esta 11ª edición de las Jornadas Europeas Vamos a Explorar Europa con mi trabajo titulado La Unión Europea y la Soberanía Digital en el ámbito educativo.
Cada vez resulta más evidente la importancia que tiene el uso de las tecnologías digitales. Por ejemplo, es un hecho que a raíz de la pandemia de COVID-19, diversos sectores de la sociedad, como el empresarial, el gubernamental y el educativo, pudieron seguir realizando sus actividades gracias a su uso. Por ello, ha sido imperante incluso antes de la pandemia para algunos organismos internacionales resaltar la necesidad de promover la soberanía digital, la cual se entiende como la autonomía que tienen los países para construir la, cito, infraestructura nacional de telecomunicaciones y tecnología como lo son centros de datos, satélites y cables terrestres y marítimos. Cierro cita. Sin tener que depender necesariamente de empresas o políticas de carácter transnacional dedicadas a este rubro. O también se puede definir como, cito, el control y dominio de la esfera digital por parte de una única entidad soberana que establece las reglas de convivencia y los protocolos para el respeto de los derechos humanos y la protección de los datos. Cierro cita. Uno de estos organismos internacionales que se están dedicando a garantizar la soberanía digital es la Unión Europea, por lo cual el objetivo de ese trabajo es mostrar en qué han consistido las acciones que la Unión Europea ha llevado a cabo en este rubro y a partir de ahí reflexionar sobre su importancia para referirlo como un primer esbozo específicamente al rubro de la educación y tratar de contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la importancia de contar con soberanía digital en el ámbito educativo? Por ello, este escrito tomará en cuenta los siguientes puntos. A. Preocupaciones de la Unión Europea ante la falta de soberanía digital. B. Acciones de la Unión Europea a promover la soberanía digital. Y C. Importancia de la soberanía digital en el ámbito educativo. Para la realización de este trabajo, se han consultado diferentes fuentes que han tratado el tema en los años recientes y específicamente resaltando como la principal fuente el uso de la página oficial de la Unión Europea, la cual a través de la Comisión Europea ha concentrado la información necesaria sobre esta temática. Preocupaciones de la Unión Europea ante la falta de soberanía digital. Uno de los hechos más contundentes es que en las últimas décadas Estados Unidos ejerce el control del 92% de los datos del mundo occidental. Este aspecto resulta de gran preocupación por parte de la Unión Europea debido a que, a la vista de algunos de los países miembros, entre ellos Francia o Alemania, supone que las decisiones que tengan que tomarse en el ámbito del uso de las áreas digitales e inteligencia artificial sean dictadas por otros y que no necesariamente respondan a las necesidades o intereses de los países, tomando en cuenta su contexto nacional. Por ejemplo, cuando se habla del uso de datos, no solo se hace referencia a aspectos que registran los nombres, edades, direcciones de las personas, sino también de imágenes, videos, audios, chats, actividades financieras, etc., lo cual queda en manos de un sector empresarial que puede hacer uso de ellos según le convenga, debido a que no existen leyes o fronteras que establezcan límites sobre su uso, lo cual representa pues, un peligro para la soberanía también de los territorios. Este peligro entonces fue denunciado en la Conferencia Mundial sobre Comunicaciones Internacionales en Dubái y a partir de ahí ya en otros foros en donde se exige el derecho soberano de los países para regular su segmento nacional de la Internet y se anunció sobre el peligro de la existencia de un colonialismo digital donde solamente algunos países ejercen el dominio en el ámbito del uso de aplicaciones y de datos. Y esto queda, decía entonces, no solo en unos cuantos países, sino incluso en el caso de algunas pocas empresas, pongamos como ejemplo lo que ocurre con Google o Facebook, entre otras. De ahí entonces que la Unión Europea y los gobiernos de los países que integran a la Unión Europea pues han optado justamente por tratar de establecer algunas regulaciones o de comenzar a implementar la idea de establecer las regulaciones para promover la soberanía digital. Entonces, algunas de estas ideas son las siguientes. Entre ellas, estas dictadas sobre todo a partir de 2021-2022, pues están entre ellas, por ejemplo, una propuesta de la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales, y que es un documento que recién se ha publicado a inicios de este año, de 2022, y que tiene como uno de sus principales objetivos ser una guía para los gobiernos y las empresas que se encuentran dentro de la zona de influencia de la Unión Europea para crear oportunidades más equitativas
y lograr el acceso a las innovaciones digitales. Aunque este documento todavía está en una fase de construcción, pues es importante señalarlo porque es una base que puede ser fundamental y que permite crear regulaciones en torno a la soberanía digital. Otro punto son la promoción de la adopción de una inteligencia artificial de confianza que lleve a beneficios como mejor atención sanitaria, transporte seguro y limpio, así como la fabricación y uso de energía más barata y sostenible. También se ha hablado sobre la creación de un mercado único de datos que pretende que las empresas, las personas y las organizaciones puedan contar con la capacidad de intercambiar datos de manera libre dentro del territorio de la Unión Europea. También se ha hablado de la promulgación de una ley de mercados digitales que tiene como tarea garantizar que las plataformas de este rubro funcionen de manera equitativa para todos los usuarios. Otro punto es garantizar la ciberseguridad, especialmente en los servicios considerados como esenciales, entre ellos los hospitales, las redes de energía y transporte, como los ferrocarriles, así como en los hogares, las oficinas y las fábricas que están dentro del territorio de la Unión Europea. También se busca la identidad digital europea y que se pretende que sea un documento nacional de identidad que permita a los ciudadanos, residentes y empresas de la Unión Europea para poder identificarse o contar con información personal de manera digital y así que el propio usuario pueda controlar la información que se genera o comparte en las aplicaciones digitales para operaciones en línea de cualquier tipo, ya sea financieras, educativas, gubernamentales, etc. También se espera o se busca ampliar el aspecto de la conectividad, en este caso señalando que es necesario pues, engrandecer las posibilidades de conexión a Internet, acabando con los cargos de roaming, permitir llevar suscripciones móviles en los viajes por la Unión Europea sin ningún costo adicional, así como instalación de puntos de acceso Wi-Fi gratuitos. El objetivo principal es que todos los hogares de la Unión Europea tengan acceso a una cobertura de Internet de alta velocidad en 2025 y conectividad Gigabyte para 2030. Y finalmente, otro punto es sobre las capacidades digitales, y en este rubro se incluye de una manera importante al sector educativo, ya que se considera que a través de la educación se pueda garantizar que el 70% de los adultos tengan habilidades básicas para el año 2025 y por ello se pretende que a través de las escuelas se ofrezca una mejor preparación a los estudiantes para que alcancen rendimientos en informática y en información digital. Ya vistas algunas de las propuestas que la Unión Europea tiene para alcanzar la soberanía digital, pasemos a los aspectos relacionados con este rubro en el ámbito educativo. ¿Por qué resulta importante la soberanía digital en este rubro de la educación? Bueno, también cuando se habla de la soberanía digital es necesario reflexionar cómo este aspecto adquiere importancia cuando actualmente, y lo hemos visto sobre todo a partir de la pandemia de COVID-19, se obligó a las escuelas a cerrar y establecer a partir de entonces clases en línea, lo cual hizo evidente pues la necesidad del uso de herramientas digitales como una alternativa para poder continuar con la preparación académica de los estudiantes de todos los niveles educativos, ¿no? Desde el básico hasta los niveles superiores. Esta situación entonces llevó a las instituciones públicas y privadas a adquirir equipos, gestionar servidores, establecer acuerdos de uso de plataformas digitales educativas con empresas privadas, lo cual seguramente no implicó el registro de datos de estas instituciones, sino también de los usuarios que hicieron uso o que están haciendo uso de estas herramientas. Y entonces, en este caso nos referimos, por supuesto, a los estudiantes y a los docentes. En este sentido, cabe preguntarse lo siguiente: ¿en qué medida el resguardo y seguridad de los datos de los usuarios está garantizado? ¿Con qué fines están permitidos su uso? ¿Existen algunos acuerdos nacionales o internacionales que garanticen un uso específicamente con fines educativos de los datos de todos los usuarios a los que ya se ha hecho referencia? ¿Qué tipo de plataformas o herramientas digitales son las más adecuadas para su uso en el ámbito educativo? ¿Son recursos que están al alcance de todos? Bueno, todas estas preguntas que a lo mejor aquí no vamos a responder, sí pretenden dejar de alguna manera, pues, la idea que probablemente permita que otros reflexionen al respecto y se generen nuevas ideas. En ese sentido, se espera entonces que por lo pronto estas respuestas tendrían que ser sí, ¿no? Eso sería como lo deseable, pero lamentablemente no lo sabemos. Es por ello que es necesaria la intervención, como habíamos dicho, pues de estos organismos internacionales, como el caso de la Unión Europea, que se encarguen justamente de promover
a través de su influencia económica, diplomática y su infraestructura para promover la soberanía digital. Sin embargo, también considero que es necesario que en este rubro exista una participación de parte de las instituciones educativas, ¿no? Una participación activa para colaborar con los organismos internacionales, y también, por supuesto, hay una tarea pendiente por parte de los docentes en esta promoción en la adopción de la soberanía digital. En el caso del profesorado, por ejemplo, es quien, cito, asume el compromiso de exploración, selección y apropiación de los medios digitales para sus clases. Ineludiblemente pone en juego múltiples decisiones que lo convierten en un curador de contenidos, así lo señala Marcelo Santiago, y entonces en este caso habrá que tomarlo en cuenta. Cierro cita. De ahí entonces que resulte necesario contar con regulaciones que permitan la adecuación de contenidos digitales por parte de los docentes, esto con el objetivo de contribuir a la formación de personas autónomas que sirvan a las realidades de los estudiantes y que se puedan crear comunidades de conocimiento compartido. Entonces, en este punto es necesario señalar que aquí es importante que pues cada uno de los participantes dentro de este ámbito digital comiencen a tomar conciencia de lo que está ocurriendo en la actualidad ante la ampliación del uso de recursos digitales, ¿no? Entonces, por eso creo que pensarlo en el ámbito de la educación resulta fundamental, sobre todo cuando ahora no solo el sector empresarial o gubernamental, sino también ahora el sector educativo pues se ha convertido en un grupo que utiliza estas herramientas a gran escala, ¿no? No solo en términos del uso, del tipo de herramientas que utilizan, sino también incluso del número de población que ha llegado a utilizar este tipo de herramientas. Así que, pues entonces, pues a manera de conclusión, me gustaría señalar que se considera que todo esto en torno a la soberanía digital se puede lograr si se trabaja de manera conjunta entre organismos nacionales e internacionales, gobiernos, instituciones educativas, que lleven a crear como primer paso entonces la conciencia de la importancia de la soberanía digital, y después que ofrezcan las alternativas que permitan crear regulaciones que se encaminen a abarcar también las cuestiones de carácter educativo, y para ello también pues ofrecer las alternativas de preparación para un libro ejercicio, ¿no?, de la soberanía digital. Todo esto entonces, como ya se ha señalado, pues creo que resulta importante ver que por lo menos la Unión Europea, al parecer prácticamente el único organismo a nivel internacional, se ha encargado justamente de comenzar a realizar lo que promete ser una mejora para garantizar el uso de las herramientas digitales de los usuarios en países como Europa, y entonces esperamos que esto que hace la Unión Europea sea un ejemplo que en un tiempo no muy lejano se expanda a el quehacer de otras instituciones, en este caso en el continente americano, específicamente en el caso de México, y que también se tome pues en cuenta a desarrollar, ¿no?, esta idea de la soberanía digital. Entonces, aquí de la manera ya para finalizar, pues algunas de las fuentes que han sido consultadas para la elaboración del trabajo, y pues por su atención. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer la presentación del tema la cooperación entre la Unión Europea y México en materia de educación física y deporte, una necesidad apremiante, como parte de la 11ª edición Jornadas Europeas Vamos a Explorar Europa, presentado por la doctora Arcelia Moreno Agraz y un servidor, el maestro Elías Joel Ramírez Martínez. Vamos a comenzar. La temática que vamos a abordar es el deporte en la Unión Europea, delegación de la Unión Europea. Para comenzar la temática, nos parece muy importante el poder definir cada una de las actividades que vamos a tocar el día de hoy, ya que en esencia la mayoría pudiéramos pensar que son las mismas actividades. Sin embargo, hay
diferencias sustanciales, sutiles, pero muy importantes y significativas al momento de su práctica. Comencemos primero con lo que sería la educación física. En este caso, la educación física la vamos a considerar como aquella asignatura o disciplina, considerando disciplina no como una serie de normas, sino precisamente una asignatura o materia, ¿sí?, que va a hacer uso de la actividad física, la motricidad humana, la corporalidad, el movimiento humano, la competencia cinético-corporal, como le han llamado o denominado diversos autores. Todo ello en sus diferentes modalidades, con el único fin de contribuir al desarrollo de las diferentes potencialidades humanas, tanto en el plano físico, psicológico, moral y social. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente vamos a hacer uso precisamente de diversas y variadas actividades físicas, entre ellas el deporte, para cumplir con el propósito. Por otra parte, en el caso del deporte, ¿sí?, vamos a considerar al deporte como una actividad física reglamentada, organizada, ¿sí?, principalmente institucionalizada, es decir, que va a tener confederaciones, federaciones, asociaciones, entre otros organismos que se van a encargar precisamente de llevar a cabo la organización de las competencias deportivas en diferentes niveles de la población. Algo que caracteriza mucho a la actividad deportiva es la competencia. Para ello nos gustaría mencionar a Cajigal, a José María Cajigal, quien nos indica que la competencia es algo esencial en la actividad deportiva. Hay agonismo, ¿sí? Es parte de la naturaleza de una actividad deportiva. Este mismo filósofo, José María Cajigal, nos indica dos caminos que ha tomado el deporte. El deporte activo, que es como él lo denomina, ¿sí?, que es ese deporte para todos o el deporte de ocio, que es precisamente donde se ha incluido el deporte lúdico y el deporte educativo, es en donde se incluye. Por otra parte, también hay otro deporte, el cual le llama el pasivo, o el deporte espectáculo, el deporte profesional, que es el deporte que estamos viendo regularmente en la televisión o en las diferentes redes sociales, ¿no? Como podemos ver aquí, podríamos hacer hincapié en las diferencias que existen entre la educación física y el deporte. Mientras en el caso de la educación física, su única finalidad es ese desarrollo a nivel psicológico, físico, moral y social, ¿sí? En el caso del deporte, hay diferentes finalidades. Y cuando se prioriza el rendimiento, el espectáculo y la competencia, que puede ser el segundo camino que nos marcaba Cajigal, ¿sí?, se pueden dejar de lado estos fines lúdicos, educativos o mejoramiento de la salud. Y obviamente, nosotros como actividad educativa, pues nos planteamos más por el camino de ese deporte activo. Por eso nos pareció tan importante hacer esta diferencia y poder conocer la actividad deportiva que principalmente se quiere promover. Teniendo claro ya esta diferencia entre estas dos actividades, pasemos ahora a revisar lo que sucede en relación a la educación física y el deporte en México. Para ello nos vamos a permitir nos permitimos revisar, el programa sectorial de educación 2020-2024, el cual se desprende o se deriva del Plan de Desarrollo Nacional 2019-2024. Específicamente en el objetivo número 5, que es en donde queremos
puntualizar algunas cosas, se plantean, ¿sí?, algunos problemas para cumplir el objetivo. Pero antes de mencionar estos problemas, en lo personal me gustaría dar lectura textual a este objetivo número 5, que dice a la letra: garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la población en México, con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables. Para poder llegar a este objetivo, se plantean algunos problemas. Nos plantean una estadística, primeramente, solamente el 41.7% de la población de 18 años y más realiza algún tipo de actividad física en su tiempo libre. Es decir, que cerca del 60% de la población en México es sedentaria, no lleva a cabo actividad física. Y esto obviamente trae graves problemas de salud en las edades adultas, incluso en edades escolares, asociadas con enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Y esto no solamente sucede en la edad adulta, también sucede en la población escolar, ya que la práctica de actividades físicas y deportivas en las escuelas ha sido limitada y se le ha prestado poca atención en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esto obviamente ha situado a México en los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a obesidad infantil, ¿sí? Problema que cada vez se vuelve más frecuente, sobre todo en el norte del país y en las comunidades urbanas. Este mismo programa plantea un plan de acción, ¿sí? Y nos dice: es urgente conceder a la educación física, a la actividad física y el deporte la importancia que merece. Y para ello se velará porque en las escuelas se imparta clases semanales obligatorias de educación física, ¿sí?, con calidad e incluyentes que formen parte integral del currículo. Y aquí estamos hablando de edades de los 5 hasta los 17 años, es decir, que sí abarca el nivel de educación media superior. Principalmente estas actividades físicas con los 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada, vigorosa, como lo plantea y lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Este dato es muy importante. Este programa se emite a través del Diario Oficial de la Federación el día 6 de julio del 2020. Es decir, como podemos ver, es muy, muy reciente. Pero ¿qué está sucediendo en la realidad? ¿Qué está sucediendo en el día a día? ¿Sí? Bueno, pues vamos a plantear algunas situaciones que suceden en la Escuela Nacional Preparatoria y en el Colegio de Ciencias y Humanidades, es decir, en el contexto de la educación media superior, que es en donde nosotros nos desempeñamos. En la Escuela Nacional Preparatoria varía de 1 a 3 clases a la semana de educación física, ya que el programa como tal solamente plantea una clase a la semana de educación física y solamente en los grados de 4º y 5º año. Hay actividades extracurriculares deportivas que se imparten en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, pero de igual manera los horarios que manejan estas actividades físico-deportivas van de 1 hasta 3 clases por semana. Ninguna o casi ninguna da los 5 días a la semana. Y bueno, pues en el caso del Colegio de Ciencias y Humanidades, la actividad de educación física es optativa en primero y segundo semestre. Es decir, solamente en su primer año, en esa modalidad de bachillerato, es que se tiene y solamente de forma optativa la actividad de educación física, ¿no? Estos son datos que nos pueden alarmar un poco. Porque obviamente pues lo que está diciendo el programa sectorial pues no tiene todavía o no se ha terminado de aterrizar en los niveles de educación media superior. Pasemos ahora a analizar lo que sucede en relación a la educación física y el deporte en la Unión Europea. Para ello nos permitimos revisar un informe que emite la delegación de la Unión Europea, que se llama La Educación Física y el Deporte en la Escuela en Europa, en el que se mapeó la situación de educación física y deporte en 30 países europeos.
Y bueno, pues indican que la educación física está contribuyendo al buen estado físico y salud del alumnado, aporta conocimientos, habilidades transferibles como el trabajo en equipo, el juego limpio, cultiva el respeto, la conciencia social y del propio cuerpo, ¿sí? Proporcionando una idea de las reglas del juego. Y que todo esto, como ya se mencionó, pues se pueda transferir a los hábitos de vida del estudiantado, ¿sí? Nos indica este mismo informe que la asignatura de educación física es obligatoria en casi todos los currículos de los países que se analizaron. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hay países, no indica cuáles, son los que tienen de forma obligatoria y quienes no la tienen de forma obligatoria. Es decir, que en algunos países entenderíamos que es opcional. En cuanto al número de horas, varía también entre 1 y 3 clases por semana entre cada país. También tienen como el deporte como una actividad extracurricular relacionado con la actividad física, ¿sí? Organizando campeonatos y actividades que promueven la salud a partir de la práctica de la actividad física, ¿sí? Aquí, muy importante mencionar que se indica que hacen uso del deporte espectáculo que mencionábamos hace un rato para promover las actividades que se realizan con los jóvenes, ¿sí? Con la finalidad de motivar su práctica, utilizando principalmente el fútbol soccer como un medio para promover estas actividades. Pasemos ahora a revisar una estadística de un instrumento que se aplica en la Unión Europea que se llama Eurobarómetro. Esta estadística es del año 2018 y nos dice, casi la mitad de los europeos, es decir, el 46%, afirma que nunca hacen ejercicio o practican deporte. Es decir, así como lo dice, casi la mitad. Mientras que el 14% lo hace rara vez. Entonces, si nosotros hacemos la suma y nos damos cuenta, ¿sí? Es casi el 60% de la población, o más bien es el 60% de la población, ¿sí? Y bueno, esto va en aumento. Esta falta de actividad física, esta falta de conciencia de la importancia de la actividad física, pues obviamente puede estar trayendo problemas, como ya se mencionó hace un rato. La Unión Europea sí ha tomado también algunas medidas y para ello ha creado una base política sobre el deporte, ¿sí? Para poderlo impulsar. Vamos a hacer mención de esta historia que se ha venido dando para incorporar al deporte como parte de sus políticas en la Unión Europea. No nace en el 2007, se genera un libro blanco sobre el deporte y también se hace la revisión del Plan de Acción Pierre de Coubertin en el 2007, ¿sí? A partir de la revisión de estos documentos y creación de estos documentos, es que en el Tratado de Lisboa 2009 es cuando se comienza a generar esta política para impulsar el deporte en los diferentes países de la Unión Europea. Y ese es en el 2011 cuando se comienza un desarrollo de la dimensión europea en el deporte, el cual vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como podemos ver, hay un plan a partir del 2011, un plan de trabajo que se ha venido generando cada 4 años, ¿sí? Ahorita el vigente es el 2020-2024, ¿sí? Y el cual pues tiene algunas prioridades, las cuales vamos a mencionar a continuación. Son 3 acciones clave en los planes de trabajo. La primera es que el deporte se integra al programa de Erasmus+, que son becas de participación tanto a nivel deportivo como académico, aumentando el 1.9% del financiamiento para estas becas. A partir del 2015 se propuso una Semana Europea del Deporte, la cual se realiza regularmente en la última semana del mes de septiembre. El deporte y los migrantes, en donde precisamente se hace uso del deporte para integrar
a los migrantes a la Unión Europea y a luchar precisamente contra la xenofobia y el racismo. Y como ya se mencionó igual hace un ratito, se hace uso del deporte espectáculo para que se dé un impacto social que tienen los jugadores y la misma liga de la Unión Europea para la práctica de diferentes actividades deportivas, pero principalmente el fútbol, soccer. Pues bien, vamos a hacer entonces ahora un comparativo, aunque ya más o menos fuimos haciéndolo durante la presentación que acabamos de realizar. Podemos ver que hay poca actividad física en ambas geografías. En el caso de México se menciona que es lo más grave, que en las edades escolares ya se está presentando esta problemática y que todavía, a pesar de esos esfuerzos que se han venido haciendo en publicar los documentos oficiales, en la práctica aún no se ve reflejado. Pues bueno, las estadísticas muy similares, casi el 60% de la población de ambas geografías no practica actividad física, pero la parte grave, como ya lo comentamos hace un rato, es en el caso de México, que en edades escolares somos primer lugar mundial en obesidad infantil, ¿no? Esto de acuerdo con datos oficiales. Y bueno, pues obviamente esta falta de actividad física, esta situación nos lleva a ocupar, en el caso de México, los primeros lugares en obesidad, tanto a nivel infantil como en la población en general. Y bueno, pues la Unión Europea acepta precisamente que esta falta de actividad física, este sedentarismo, aumenta precisamente la incidencia del sobrepeso, la obesidad y una serie de enfermedades crónicas que obviamente van a afectar la vida de la población en general, ¿no? Y bueno, pues también en el caso del número de horas, como pudimos observar, que se imparten de educación física, van de 1 a 3 a la semana, ¿sí? Y que bueno, pues la actividad físico-deportiva pues es extracurricular, ¿no? No va incluida dentro de la currícula de los países, tanto de México como de la Unión Europea. Pasemos ahora a ver algunos tratados que va a ser muy importante el conocerlos y ubicarlos, porque precisamente son los que nos van a regular esta cooperación que podamos tener en un momento dado, ¿no? Está primero el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos del 2005, el cual está vigente y que, bueno, pues podemos considerar este tratado para poder llevar a cabo esta cooperación a nivel de investigación en cuanto al deporte, la educación física y las ciencias del deporte. El otro tratado es el desarrollo de la dimensión europea en el deporte, en su punto número 5 del 2011, en donde indica la cooperación con terceros países y organizaciones internacionales. También el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea, ¿sí? En el título 6, que es Cooperación, en el artículo 29, Científica y Tecnológica, en el 30, Formación y Educación, 31, Cultura, y en su artículo 42, la salud. Pasemos ahora entonces a plantear algunas propuestas que se pueden ir generando para comenzar esta acción de cooperación. Pues se plantea que en el caso de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8, que es el plantel al que pertenecemos, organizar la primera Semana Europea del Deporte, que vendría siendo esto del 24 al 28 de septiembre de este año 2022. Así también organizar la Semana Internacional de la Educación Física en octubre del 2022, ¿no? Sería en la primera semana, en la primera semana de octubre. Seguir proponiendo varias actividades desde casa para precisamente reproducir esta campaña de la Unión Europea de hashtag #BeActiveAtHome, quédate en casa, mantente activo, ¿no? La Escuela Nacional Preparatoria Plantel número 8 se ha caracterizado por
seguir promoviendo este tipo de actividades. Y bueno, pues no va a ser la excepción en este año. La organización de diversos eventos académicos, congresos, seminarios, cursos relacionados con los temas de educación física y deporte, ese intercambio de experiencias de investigaciones en ciencias del deporte y educación física también nos parece muy importante y hay que empezar a generar precisamente esos lazos. Pues intercalar algunas actividades deportivas y académicas con estudiantes deportistas relacionados precisamente con la Unión Europea, buscar estos intercambios a partir de los programas Erasmus Plus o Erasmus Mundus, ¿sí? Para que se pudieran llevar a cabo estos intercambios con jóvenes deportistas y entrenadores deportivos para que participen en programas de movilidad, ¿no? El cual, como ya lo vimos, pues ha tenido ahorita un impulso. Aunque a pesar ahorita de la situación en la que estamos de pandemia, es muy probable que se dificulte un poco al principio, pero es un plan a futuro. Por último, impulsar y concertar cada una de las actividades que ya se mencionaron en proyectos Infocap o PAPIME, que son propios de la misma universidad. Y bueno, pues ya para ir cerrando, como conclusiones, recordar que la educación física y el deporte constituyen bienes públicos, universales, que permiten precisamente ese mejoramiento de la salud, que es apremiante el poder considerar su importancia, ¿sí? Y sobre todo por este periodo de pandemia por el que estamos pasando y que la salud, el mejoramiento de la salud a partir de la actividad física puede ser clave para poder salir de esta pandemia. Existen muchas similitudes entre la Unión Europea respecto a la implementación de la educación física y el deporte, ¿sí? Y esto obviamente ayuda a que se puedan apoyar mutuamente para buscar precisamente impactar en la salud y el desarrollo social, ético e intelectual de ambas poblaciones. Además, observa que existen diversos acuerdos de cooperación que podrían ayudar mucho a que esto se pueda materializar, ¿sí? Pues se pueden realizar diversas actividades académicas y deportivas de forma conjunta, ¿sí? Para traducirlas posteriormente en beneficios para la población adulta y estudiantil de nuestras geografías. Y bueno, pues esto se puede traducir o se puede integrar en diversos proyectos institucionales dentro de la misma universidad. De antemano agradecemos mucho la atención que le dieron a esta exposición y bueno, pues también al comité organizador le damos las gracias por su invitación, que lo hicimos con mucho gusto. Y bueno, pues aquí ya para terminar les dejamos algunas referencias, ¿sí? Que utilizamos para el desarrollo de este trabajo. Muchas gracias.